de un libro que decía que el mundo fuera un lugar mejor si lo gobernaran los matemáticos. Y Johnny Pujols es un muchacho que, además de trabajar política todo el tiempo, viene de la ingeniería electrónica, de las matemáticas, del pensamiento lógico, y creo que es algo que forma parte, si uno se pone a ver con lupa un poco de su discurso, esa metodología, análisis, orden de las ideas. Eso es algo que me parece aporta muchísimo a su capacidad que ya conocemos. Johnny, bienvenido al Gobierno de la Mañana y la Z101. Es el rol normal, natural de la oposición política en una democracia, pues generar la crítica, que se le va a exigir esa crítica, obviamente, que tenga unas condiciones también, una argumentación, una lógica, un acompañamiento, y bueno, para eso estamos precisamente aquí en la Z101 y el Gobierno de la Mañana. Bienvenido, hermano. Buenos días, muchas gracias por la generosidad de sus palabras, como siempre, pero sobre todo por la oportunidad. Igual los comunicadores y la comunicación es el otro sostén de la democracia, además de los partidos, y por lo tanto la labor que ustedes hacen todos los días es sumamente fundamental para elevar la calidad de nuestra cultura política. Y viniste con franqueadores, tío, no anda solo. Sí. Anda ahí con Joselito, que cualquier cosa. Vladimir, que está ahí. Dice Joselito que si hay que bailar salsa, hay que contar. No hay que llamarlo a él, que tira para adelante. Así es. El presidente pronunció ayer un discurso de 2 horas y media. A mí me extrañó que ustedes, la oposición política, pudieran reaccionar tan rápido a ese discurso. Parecería como que lo tenían ya el material de antemano. Pero sobre todo, quiero tu opinión sobre eso que dice el PLD, que te tuvo ayer como vocero a ti para dar esa respuesta, en el sentido de acusar al presidente de mentir al país, de abandonar al sector agropecuario y de que su discurso estuvo lleno de medias verdades y de inexactitudes. Sí, bueno, como usted dice, Rosendo, nosotros, y aquí quisiera aprovechar para agradecer la ponderación de Antoliano Peralta, que estuvo antes en el programa y que habló. Me siento agradecido, elogiado con las palabras que dijo, y pienso igual de él, un excelente funcionario y una persona muy decente. Con respecto a cómo se elabora la posición del partido, hay que decir que los equipos técnicos y la mesa de comunicación viene trabajando desde el año pasado con eso. El equipo técnico comenzó a reunirse en el mes de diciembre y comienza a hacer una evaluación exhaustiva del desempeño del gobierno, no solamente del último año, sino del conjunto del gobierno de los 4 años. Por lo tanto, se tiene un diagnóstico del desempeño del gobierno antes de que el presidente hable. Y ese diagnóstico nos sirve para elaborar un documento que sirve de posición al partido sobre qué ha hecho y qué se ha dejado de hacer en el gobierno y cuál ha sido el impacto de las políticas públicas. Por lo tanto, porque al final el presidente lo que va a rendir cuenta de eso mismo, y esos son datos que están publicados, que la tienen las instituciones. Y durante el discurso del presidente, desde las 7 de la mañana, todo el cuerpo técnico del partido y la mesa de comunicación están integrados también ahí, escuchando el discurso y haciendo ajustes. Cada vez que el presidente da una cifra, nosotros tenemos ya todo eso levantado y podemos verificar si la cifra es acorde con la realidad, si está de acuerdo con los datos oficiales que el mismo gobierno publica a través de los portales de las instituciones. Y por lo tanto, eso nos sirve para luego contrastar la realidad. Y a través de eso que el PLD fija su posición. De modo que es una posición que se hace desde el equipo técnico y en coordinación con la dirección política. Ahí intervenimos todos, vamos evaluando, revisando durante varios meses. Entonces, nosotros lo que dijimos que el presidente no dijo la verdad completa. De hecho, el documento se titula Hablemos la verdad, porque precisamente a la verdad se le ha faltado. Cuando el presidente dice, por ejemplo, que en República Dominicana hemos alcanzado una producción récord en arroz, y usted ve que las importaciones han aumentado un 344%, evidentemente hay un dato que no concuerda, hay algo que no está bien, hay algo que el gobierno debería explicar mejor, y eso es lo que nosotros hemos dicho. De hecho, la población dominicana no se ha multiplicado por 4, no, ha aumentado la importación de arroz, y por lo tanto se ha perjudicado a los productores de arroz, que nada más no lo dice el PLD, lo han dicho los productores. El precio del arroz y de otros rubros se ha disparado, pero eso es algo que no lo dice el PLD por decirlo, eso lo dice la población, y usted puede contrastarlo, usted puede ir a un colmado, un supermercado, y lo va a ver. El arroz pasó de 26 a 46 pesos, que es un 71% de aumento. Nosotros nos sentimos felices diciendo eso, pero tenemos que decirlo porque esa es la verdad. Susana.
Johnny, ustedes han respondido de manera, yo diría que muy clara, o sea, al viejo estilo del PLD. Pero le han respondido a ustedes que ustedes debieran de criticar con datos. Yo no sé si fue que yo escuché otra respuesta, yo escuché datos, tal vez no con el nivel de detalle que pudiera hacerse en un documento escrito, pero yo escuché datos, yo escuché cuánto era el porcentaje, por qué no podíamos hablar de autonomía en los rubros, cómo se había ralentizado el nivel de desocupación y demás. Esa respuesta que ustedes han dado, ¿ustedes la harían con un mayor nivel de detalle para, qué sé yo, para responder a las críticas que ustedes han hecho? Sí. ¿Y quiénes han trabajado en esos documentos de respuesta? Ha trabajado todo el cuerpo técnico del partido, que es el Secretariado de Políticas Públicas. Hay otros técnicos que no son titulares de secretaría, puedo resaltar algunos. Winston Marte, estaba el compañero Adriano, que es el titular de la secretaría, pero Winston es un técnico, un doctor en el área y tiene mucha experiencia y por lo tanto es parte del cuerpo técnico del partido. Entonces, como tú dices, Susana, en efecto, en los próximos días, cada una de las áreas técnicas del partido va a profundizar la posición del partido, a profundizarla con mucho más detalles, explicando la situación que hay en cada una de las áreas. Nosotros identificamos ocho áreas, porque un discurso de 2 horas y media tampoco se puede responder en 15 minutos. O sea que nosotros hicimos un esbozo muy general. Y claro que presentamos datos. De hecho, el presidente habló, para decir algo, el presidente habló de una mejora en la calidad, en el desempeño de los estudiantes en matemáticas. A nosotros nos sorprendió de inmediato el dato y como ya habíamos hecho el levantamiento técnico, lo buscamos y la verdad es que se empeoró, o sea, se pasó de 27% de estudiantes con resultados satisfactorios en el año 2017 a un 23% en el año 2023. O sea, un retroceso realmente. El presidente habló de una reducción de los feminicidios de un 20%. Lo dijo en promedio, dijo en estos 4 años. Pero cuando usted promedia es porque usted los promedios a veces pueden ser un poco engañosos. Nosotros dijimos, bueno, pero en el 2019 murieron 62 mujeres de manera violenta y en el año 2024 murieron 71. Por lo tanto, en realidad ha habido un aumento con respecto a 2019 de 9 casos, un 15%. Igual, el año 2024 fue muy malo porque tuvimos el junio del 2024 donde hubo una cantidad impresionante de mujeres asesinadas que en muchos de esos casos no se han resuelto, no se le ha dicho a la población qué fue lo que pasó, quiénes son los responsables y por dónde van las investigaciones. O sea, que ahí también no se dijo la verdad, no se dijo las cosas como son, se suavizó la verdad para ser decente con el lenguaje, porque usted por eso coge el promedio. Y lo que a uno le preocupa, igual la tasa de homicidios, se dice una reducción. Bueno, hubo una reducción del 2012 al 2020. ¿Por qué? Porque eso fue sistemático. Usted puede buscar las estadísticas y se va a encontrar que aunque comenzó en 18, en el 2013, y fue bajando sistemáticamente cada año, bajando la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes hasta que la dejamos en 9.4 en el año 2019. No tomamos el 2020 como referencia porque el 2020 fue la pandemia y nos van a decir, bueno, estábamos acuartelados todos y tal vez no es el mejor. Bueno, hasta el 2019 9.4, hoy está en 9.7. Qué bueno, porque lo que estamos regresando al número que teníamos en 2019, pero no se puede hablar de una reducción de la tasa de homicidios ni tampoco de los crímenes comunes. Entonces yo creo que lo más preocupante es la actitud del gobierno de suavizar o tal vez mostrar una realidad diferente a la que vive el pueblo dominicano, porque ¿cómo vamos a enfrentar los problemas si ni siquiera lo podemos reconocer? O sea, si desde el gobierno hay un discurso que desconoce la realidad que vive la gente. Johnny, yo soy de los que se siente contento, que estamos quizá en parcelas distintas desde el punto de vista político. Me sentí contento con tu elección porque entiendo que es un relevo, tienes una visión distinta y una carrera distinta a otros que tal vez te precedieron. Y eso genera esperanza de que nuestro sistema de partidos políticos irá robusteciéndose como esperamos todos aquellos que de alguna manera queremos una patria mejor. Quisiera saber tu punto de vista con relación a unas declaraciones que dio el vocero de los diputados con relación a la decisión del Consejo de ratificar a la actual ya Procuradora General de la República y a sus adjuntos. Él decía que había una especie de complicidad, es más, que incluso señaló
que alguien, una figura política de la Fuerza del Pueblo, era quien estaba detrás de esa designación. Y quisiera saber si esas declaraciones del vocero del PLD están siendo respaldadas por la instancia, por la vocería oficial que representas tú como secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y por el Partido de la Liberación Dominicana como cuerpo político. Nosotros vivimos en una época en la que los partidos no tienen la misma rigidez de hace 2 décadas o 3 décadas y por lo tanto el mundo tiene su nombre, sí, una cosa del diablo. Tiene, o sea, está desautorizando a su vocero. Lo que digo es que dentro de las posiciones del partido es una mirada crítica al proceso y sobre todo un llamado de atención a otros partidos de oposición. Yo las respeto. Además, Gustavo, un legislador muy experimentado de muchos años, ¿verdad? Sin embargo, lo que uno espera, nosotros somos un partido que gobernó, un partido de Estado y un partido del sistema. Nosotros sabíamos que es una prerrogativa del presidente la designación del procurador, incluso bajo el mecanismo que se ha utilizado, que puede ser un avance, pero es una prerrogativa del presidente. Por lo tanto, eso es algo que le correspondía a él decidirlo, y lo que uno espera es que haya justicia y que haya verdad en todos los casos. Que impere la justicia y que impere la verdad. Yo creo que todos los ciudadanos podemos estar de acuerdo con eso. Johnny, el presidente habló del tema económico y precisamente va al Congreso Nacional y el día anterior había logrado un aumento de 20% para los salarios, para algunos salarios en la escala salarial. Ustedes han criticado que la canasta familiar, pero en esa comparación que hizo el presidente en el Congreso, habló de cómo han aumentado los salarios y cómo se equipara de alguna manera a cerca del 90-95% de la cobertura de la canasta familiar. ¿Ustedes qué posición tienen en cuanto a este tema que va directamente a la casa del más humilde, pero también del clase media y hasta del rico, si podemos calcularlo, porque aquí todo el mundo come lo mismo? Sí. El esfuerzo del aumento salarial era necesario, porque la población no podía comprar la canasta básica, para decirlo de manera llana. Los alimentos han subido en promedio un 48%, los salarios se habían quedado estancados. Lo penoso es pero un punto positivo del gobierno. Sí, lo reconocemos, claro que sí, claro que estamos de acuerdo con que hubiera un aumento salarial. Ahora, lo penoso es que ese aumento no va a compensar el aumento de la canasta básica, no es suficiente. O sea, la gente va a seguir teniendo dificultades para consumir, para adquirir los productos que necesita poner en su mesa y poner en la mesa de sus hijos. La verdad, nosotros lo hemos dicho anteriormente y es algo que recogieron los medios de comunicación a nivel nacional, es que la mitad de la población se está endeudando para comer. La mitad de la población. Y eso es muy, muy peligroso. Y representa un peligro mayor aún. El presidente habló de hambre cero cuando usted está golpeando sistemáticamente la fuente de nuestra soberanía alimentaria, que es el sector productivo nacional, o sea, todo el sector agropecuario, con las políticas de importación. Se ha sido despiadado y en cierta medida irresponsable con los permisos de importación que antes se sorteaban, pero que además estaban planificados porque el Ministerio de Agricultura decidía qué rubros se podían importar y cuándo se podían importar en función de la planificación que había respecto a la producción nacional. Eso se ha perdido. Entonces, el desorden que hay en el sector pues tiene que tener algún efecto en los precios actuales de los alimentos. Y si nosotros pretendemos en el futuro corregir esa situación del aumento sistemático de los precios que van a continuar por los próximos meses por lo menos, tendríamos que tener una mirada distinta, una posición diferente desde el gobierno hacia el sector agropecuario. Johnny, ¿cuál es la expectativa que hay en términos económicos, políticos y social de cara a los próximos años, de acuerdo al panorama y al diagnóstico que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, contrastado obviamente con el panorama que ha planteado el presidente Luis Abinader? Nos establece que aquí apenas tenemos un 17% de pobres, lo que indica que tenemos un 83% de clase media alta y de ricos. Por tanto, esto es un país próspero. Sin embargo, cuando uno baja a los barrios, contrasta una realidad totalmente diferente. Me gustaría saber cuál es la expectativa que el Partido de la Liberación Dominicana tiene de cara y cuál es el mensaje a esa población que le dé el PLD. Sobre todo, ojalá sea un mensaje de esperanza. Sí. Miren, hay una reducción de pobreza monetaria reconocida,
Y nosotros no vamos a decir que no, porque nosotros sacamos gente de la pobreza también. Y eso fue reconocido por organismos internacionales. El mayor esfuerzo en ese sentido se hizo en los 8 años del gobierno del presidente Danilo Medina, con el paréntesis de políticas sociales que lo permitieron. Entonces, ahora lo que sí criticamos es que la población en sentido general está pasando un muy mal momento. Y que ha habido, se habla por ejemplo del aumento de los empleos, pero nadie está abordando el tema de la precariedad de los empleos a lo que está accediendo la gente, que son empleos fundamentalmente informales. Y los empleos informales no tienen ni protección social, ni garantías para los ciudadanos que acceden a ellos. Y cuando usted revisa toda la estadística oficial, los empleos formales que se han creado son básicamente en la nómina pública, que ha aumentado en casi 100.000 empleados, lo que habla de mayor ineficiencia y mayor burocracia. De hecho, de 200 y pico de millones de pesos hemos pasado a 330 millones de pesos en la nómina pública. Y eso realmente es sumamente pernicioso para el desarrollo de un país, que los únicos empleos formales que se estén creando sean los empleos del Estado. Johnny Pujols, ¿ustedes tienen, o su mesa técnica económica, tienen algún otro dato que pueda disentir de los 400.000 dominicanos que han salido de pobreza moderada y los 80.000 que dice el presidente han salido de pobreza extrema? ¿Tienen otros datos específicos? No, el equipo económico de nosotros va a dar una rueda de prensa en los próximos días, va a fijar una posición con respecto a la clasificación y a la naturaleza de la estratificación de esas personas que supuestamente han salido de la pobreza y cuál es la condición en la que se encuentran, porque eso no significa que hayan superado la condición de vulnerabilidad. Le leo aquí, y perdón José Luis, porque dice el MEPIB que el crecimiento del ingreso per cápita del hogar fue el principal motor de esa reducción, y eso fue lo que le presentaron al presidente para que él dijera esa información. Sí. No, nosotros no lo ponemos en duda, por eso en el documento que leímos no estamos criticando ese aspecto, sino la situación en la que se encuentra la población dominicana, esencialmente la clase media, porque también hay una política de subsidios, ¿verdad?, y de ayuda que fue establecida por el PLD, que se da a través, por ejemplo, de la alimentación escolar, a través de los programas, que puede aliviar un poco, pero eso tiende a no ser suficiente, porque nosotros teníamos unos criterios a través del SIUBEN para garantizar que esa ayuda focalizada tuviera un efecto para que la gente saliera de la condición de pobreza de manera definitiva. Pero vamos a responder de manera mucho más precisa el tema con el equipo técnico. Uno escucha tus respuestas, Johnny, y viendo lo que ocurrió ayer a partir de las 4 de la tarde cuando el Partido de la Liberación Dominicana pues generó sus respuestas, sus señalamientos, es importante escuchar, leer de los organismos del partido, y siempre eso fue clave en la historia del PLD, tener dentro de sus secretarías esa división de trabajo, esa capacidad de respuesta a cada tema. Pienso que esa fue una parte importante de la impronta del profesor Bosch en su participación en la política, siempre tener para cada tema de cada aspecto de la política pública siempre la crítica precisa, la información a mano. Eso sin dudas ha sido parte de la historia del PLD, que bueno que se fortalezca y que se recobre. Más allá del tema de actualidad, que deberá seguir siendo la respuesta específica a cada planteamiento de este discurso del presidente, quiero señalar un tema que estuvo, digamos, muy en boga hará cuestión de unas semanas, pero creo que va a volver dentro de poco otra vez a la palestra, y es en relación a la reacción de los partidos políticos con respecto al señalamiento que se hacía desde el Tribunal Constitucional, que nos retrotraía a un ordenamiento jurídico donde la participación de las candidaturas independientes volvía a generar una discusión. Y yo que digo que los políticos dominicanos no se ponen de acuerdo para casi nada, bueno, resultó que por ósmosis todos estaban de acuerdo en que hay que proteger el sistema de toda la cosa mala que esto iba a traer. Resulta que todo el desfile de horrores que advertían iba a traer esto ya estaba presente, hace rato estaba instalado. ¿Cuál es la posición tuya? No sé si exigirte la posición solo individual tuya o la del partido, o ambas, en relación a ese tema, Johnny. Sí, bueno, voy a ser muy honesto y transparente con el tema. Es difícil porque cuando uno tiene una posición como esta, las posiciones personales dejan de existir, y la posición de uno es la posición del partido. No es fácil desmarcarse, ¿no? Sí, pero la verdad es que primero reconocer que desde el sistema de partido se han cometido errores que hacen que se desposicionen los partidos. Eso es lo primero. Y por lo tanto, ese reconocimiento lo hacemos porque es una vía para enderezar el rumbo. Desde los partidos tenemos que reconocer que hay cosas que tenemos que ajustar. Nosotros mismos, en cierto sentido, a veces con la conducta y a veces con el discurso, desacreditamos la actividad política. Y luego nos quejamos de que existan figuras independientes que emergen. Bueno, también la época
porque vivimos en una época en la que las personas tienden a ser más importantes que los colectivos, y por lo tanto es un signo de la época y tenemos que tener cierta flexibilidad en ese sentido. Partiendo de esa realidad y de ese reconocimiento, pues la posición del partido ha sido, uno, no oponernos a que existan las candidaturas independientes, porque no tiene sentido oponerse. De hecho, nosotros mismos fuimos parte de la creación de esa figura a través de la ley de partidos, porque por eso el Tribunal Constitucional lo toma, de la ley de partido y la ley de régimen electoral. Bueno, entonces, lo segundo es establecer criterios para la existencia de esas candidaturas independientes. Todos los que participamos en la vida política y democrática de la nación tenemos que cumplir ciertas reglas y no podemos ninguno oponernos a que existan esas reglas, porque es lo que permite que funcionemos adecuadamente y que nos vayamos civilizando. Entonces los partidos también tienen que cumplir reglas, personas físicas y personas jurídicas, todos tenemos que cumplir reglas. Entonces los candidatos independientes, así como estaban, como que iban a quedar sueltos, no iban a tener ninguna regulación, y las instituciones que promovieran candidatos independientes tampoco, que de facto, de hecho, se iban a convertir en partidos, porque cuando una ONG viene y presenta a Felipe Romero como candidato independiente para la alcaldía de Samaná, bueno, pero ¿y cuál es la diferencia entre esa institución y un partido político? Cómo iba a manejar, cómo iba a transparentar la recepción y el uso de los recursos que recibiera. Correcto. Incluso de los recursos privados, porque nosotros tenemos que rendir cuenta de los recursos privados. Y en el financiamiento privado vienen otros peligros, como la posible o potencial infiltración del crimen organizado. Hay gente que me va a decir, bueno, pero es que eso ya está en los partidos. Sí, pero no igual. Yo creo que hay unos peligros, y a veces nosotros, para resolver problemas en la democracia, tendemos a generar otros problemas. ¿Por qué? Porque actuamos muy deprisa y no vemos cuáles peligros vienen. Por ejemplo, nosotros establecimos el método de D'Hondt. Ahora hay unas preocupaciones con respecto a si es justo o no el método de D'Hondt. Nosotros establecimos el voto preferencial. ¿Por qué se puso el voto preferencial? Bueno, porque las direcciones de los partidos a veces le quitaban la candidatura a quien la había ganado internamente. Y dijimos, para corregir eso, voto preferencial. Luego, el resultado del voto preferencial fue una disminución de la calidad de la participación de los partidos en los consejos de regidores y también en el Congreso. ¿Por qué? Bueno, porque ya la posición era de la persona, no era del partido. Y cuando era del partido, el partido buscaba figuras que tuvieran cierto nivel, cierta formación, porque era la imagen de la organización. Entonces, fíjense cómo vamos resolviendo unos problemas y generando otros. Las encuestas se usaron también, hay que decirlo, muy mal. Sí, correcto. Y vía la cuota también se hicieron algunas cositas. Entonces, bueno, yo lo que creo es que tienen que haber regulaciones que permitan que esas candidaturas independientes existan bajo reglas y que puedan fortalecer efectivamente la democracia y complementar y hacer que los partidos también nos pongamos a tono con lo que la sociedad exige. Johnny, ayer en el escenario del Congreso vimos un activismo de aspirantes presidenciales en el sector oficial. Ahí vimos a varios de los presidenciables, como le dicen, del PRM, hacerse acompañar de grupos de diputados, de legisladores. Parece que hay un activismo ya en el Partido Revolucionario Moderno. ¿Podría eso convocar a las demás organizaciones políticas a iniciar también un proselitismo de tiempo? Sí, en el caso, sí, evidentemente va a tener una influencia en las organizaciones de oposición, porque el gobierno en cierta medida marca, ¿verdad? Marca el ritmo. Si comienzan a hacer campaña, los opositores no se van a quedar tranquilos en ese sentido. Y creo que eso ya hemos visto la consecuencia de eso. Pero lo más peligroso o lo más penoso no es eso, sino que un gobierno que ha podido mostrar, que ha mostrado muy poco en términos de realizaciones, en todos los sentidos, en términos de políticas públicas, en términos de infraestructura, en términos de resultados, con respecto a lo que prometió y también con respecto al desempeño, a la evolución propia que llevaba el Estado, que llevaba el gobierno, pues ya no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Bueno, porque sus funcionarios, que son los que dirigen las políticas públicas, que dirigen las instituciones, se comienzan a alinear en torno a proyectos presidenciales. Eso tal vez es el peligro mayor que nosotros vemos desde la oposición con respecto a que el gobierno inicie las campañas desde ahora. Vemos una situación en el Partido de la Liberación Dominicana, yo la estoy identificando muy claramente, tu discurso sopesado, con un estilo, pero tenemos al vocero como una araña por allá y vemos a Danilo Díaz que
también fuerte, criticando precisamente ese proselitismo. ¿Cómo estás manejando? ¿Cómo posiblemente puedas permear para que haya una sola actitud, un solo discurso? Sí. ¿Cómo te está yendo a ti con el Marajá, con el dueño del colmado, como le dice la gente, Danilo Medina? Bien, con el presidente muy bien. Hay una agenda compartida. Nos consultamos, ¿verdad? Hablamos mucho. El presidente es una persona sumamente respetuosa y en cierto sentido reservada. Tiende a dejar que las cosas, que uno tenga pero él es el líder del partido, por lo tanto hay una consulta permanente con respecto a los temas, a la agenda, a las posiciones que tiene que presentar el partido. Tal vez el desafío más importante que tenemos todas las organizaciones es que al desideologizarse la actividad política, pues dejamos de ver programas y proyectos y por lo tanto hay una diversidad de pensamiento que muchos lo pueden reconocer como democrático, pero tiene sus debilidades, como tú expresas. Tampoco uno pretende que haya una uniformidad en el pensamiento de todo, pero a veces uno encuentra compañeros que tienen posiciones, incluso las fijan públicamente, que son contrarias a nuestra propia declaración de principio. Y uno se asombra, ¿verdad? Porque es un problema hasta de lectura. Pero esa es la realidad de de la actividad política hoy. Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo y ahí la formación va a ser lo fundamental. La ley obliga a que los partidos políticos destinemos el 10% de los recursos que recibimos a formación. Desde el PLD nosotros estamos comprometidos con hacer cumplir esa normativa, no con autoengañarnos, porque a veces se le llama formación a cualquier cosa, a una reunión, pero eso no es formación. Y también hacemos mucho énfasis en la formación técnica. El PLD tiene muy buenos técnicos, pero donde estamos fallando a veces en la formación política, y eso es lo que tenemos que recuperar y restaurar. Ahora, a través de la Secretaría, todos los sábados nos estamos reuniendo para analizar cómo vamos a relanzar la formación política desde el partido para garantizar eso, que tengamos unidad de criterio, unidad de propósito y luego libertad de acción, pero dentro de esa unidad de propósito y de criterio, como tú dices. Johnny, en las elecciones pasadas, el PLD, de forma muy inteligente y estratégica, decidió seleccionar a destiempo y fuera del cronograma electoral su candidato presidencial. Le puso otro nombre, no me acuerdo la tipificación que le dio, pero sí, yo fui un crítico constante de ese tema y a pesar de que la Junta se hizo la vista gorda, efectivamente eso es violatorio a la ley. He escuchado a algunos de los aspirantes con esta posición y algunos dirigentes importantes que quieren hacer lo mismo que se hizo en aquel momento, que es violar la ley. ¿Cuál es tu posición respecto a esa selección a destiempo de un candidato presidencial dentro del PLD? Miren, todos los partidos están violando la ley con respecto a eso. Todos los partidos. El gobierno, el partido de gobierno también, porque están en campaña internamente los aspirantes. Ayer se vio en la mismísima rendición de cuentas, en el Día de la Independencia se vio cómo los aspirantes estaban configurándose para exponerse y exponer la fortaleza de sus proyectos. Yo creo que hay decisiones, a veces nosotros ponemos normas que luego no vamos a poder cumplir, nos ponemos normas muy pesadas, y hay decisiones que son de carácter estratégico que corresponde a la dirección de los partidos tomarla. Ahora, el PLD sabrá tomar la decisión. El lunes 3 hay una reunión de la dirección de nuestro partido, del comité político, para decidir cómo y cuándo. ¿Cómo y cuándo violarían la ley? No. Okay. ¿Cómo y cuándo lo vamos a escoger el candidato? Okay. O cómo y cuándo nos vamos a poner de acuerdo. La decisión puede ser en el marco de la ley, pero nosotros tenemos una gran cantidad de alternativas. Y eso es una decisión que corresponde a la dirección del partido, al comité político, y por lo tanto, como secretario general no me voy a adelantar, porque el comité político tiene 51 miembros y nosotros tenemos que construir el camino más conveniente para la organización. Es respetando la ley y respetando las reglas en la República Dominicana, pero también considerando la realidad política, la realidad que hay en el PRM, la realidad que hay en otros partidos de oposición también. Johnny, el discurso del presidente le da una gran oportunidad a ustedes de presentar sus diferentes posiciones y a los diferentes dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana de salir a recordarle al pueblo que están ahí. Recientemente vi a Charlie Mariotti y a Navarro recorriendo parte del país y teniendo encuentros con dirigentes del PLD. ¿A qué responde esto? ¿A la recuperación de mucha de esa militancia? ¿A la adquisición de nuevos militantes? ¿A la conquista de nuevos territorios?
Yo creo que eso responde al resultado del Congreso. En el Congreso, los compañeros fueron críticos en la evaluación que se hizo. Se hacen evaluaciones en los congresos. La primera etapa del Congreso es una evaluación. Se hace por organismos. Y tal vez el resultado más importante fue eso de que no hicimos oposición. El presidente lo reconoció públicamente en una actitud muy crítica y dijo, hicimos una oposición light, dijo el presidente Danilo Medina. Y bueno, ¿qué es hacer oposición? Hacer oposición realmente es ponerse al lado del discurso de la gente, de los problemas que tiene la gente, y asumir ese discurso y diferenciarse a partir de ese discurso y de la conducta de la militancia. Pero lo importante es que en la boca de cada uno de nuestros dirigentes y en la acción política en el territorio esté el discurso del pueblo dominicano y los problemas del pueblo dominicano, que son nacionales pero también son locales y se expresan en cada comunidad. Entonces yo creo que lo que nos va dando fortaleza y va haciendo que el partido se despierte y se ponga a tono es esa actitud. Es un problema de la actitud que estamos asumiendo frente a la tarea que tenemos. Yo también creo que era normal que en los primeros 4 años no tuviéramos la misma actitud, porque somos un partido que gobernó 20 años y pasa un tiempo en el que su dirigencia y su militancia, en su conducta y en su discurso, se da cuenta que están en oposición. No es suficiente perder las elecciones, hay que ponerse a hacer esa labor de oposición. Johnny, me gustaría conocer si tienen ya algún criterio alrededor de ese tema. El decreto del presidente que declara a las bandas criminales de Haití como terroristas, ¿cuál es el alcance? ¿Hasta qué punto nosotros podríamos incidir en contrarrestar a esos grupos criminales desde el territorio dominicano? Qué bueno, pero para mí tiene un carácter meramente simbólico. No creo que tenga mucho alcance. Donde tenemos que poner controles en la frontera y desarmar todos los grupos que trafican con personas, que trafican con armas. Aquí donde hay que poner muchos controles en la frontera. Se habla del muro, del que nosotros fuimos parte, porque los primeros 25 kilómetros lo hizo el PLD. Todavía no se ha alcanzado la cantidad de kilómetros que hizo el PLD del muro en este momento, pero hay una realidad con respecto a la migración ilegal de haitianos en la República Dominicana, una realidad que se expresa en la insatisfacción de los ciudadanos con respecto a la política del gobierno con el tema migratorio, y yo creo que se tiene que ser mucho más firme en ese sentido. No se trata luego de que ya usted tiene la situación aquí, impedir que se le dé atención sanitaria a una persona que está en condición de ilegalidad, porque eso es inhumano. Ese no es el problema. El problema es que no lleguen a entrar, porque después que están aquí, ¿qué podemos hacer? O sea, ya incluso resolverlo, la deportación, cualquier otra medida que se tome, tiene un costo para el Estado. Cualquier medida que se tome. Entonces, donde tenemos que poner controles en la frontera, y ahí se ha sido poco efectivo, muy poco efectivo. Se han hecho anuncios grandilocuentes a veces de desplazamiento de tropa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros vemos que no son consistentes, que no son coherentes, porque al otro día el problema sigue igual. Entonces, ahí yo creo que hay mucho que el gobierno debe hacer, actuar con mucho mayor responsabilidad. Saludar a los amigos Joselito y Julie Belis que están aquí, aprovechar. ¿Por qué el PLD permite que uno de sus dirigentes esté en este momento fuera del tiempo, como dice la Junta, recorriendo el país y en acto de un proselitismo muy fuerte y evidente, esté haciendo, al parecer, campaña política? Para no mencionar nombres, me imagino que ustedes saben de quiénes hablamos. No solo un dirigente, todos los dirigentes del partido están visitando todo el país. El presidente y el secretario general y una parte del comité político del partido va a estar este sábado en Asua y el domingo en la circunscripción 3 de Santo Domingo Este, del municipio de Santo Domingo Este. ¿Está correcto esto? Sí, es correcto, porque la Constitución... hay límites que no se pueden imponer, porque la libertad de asociación, la libertad de pensamiento, la libertad de reunión, claro, está consignada constitucionalmente, y eso no se le puede impedir a nadie. Johnny, la democracia en todos los países del mundo es una discusión su costo. Es un sistema que, sobre todo desde la parte del proselitismo y trabajo de campaña, involucra un gasto importante de recursos. Y cada vez que se toca el tema de la repartición de fondos desde el Estado hacia los partidos, bueno, mucha gente ese día descubre esos costos. Quienes tenemos quizás de años una postura sobre cuál debería ser la naturaleza de la financiación de la política, bueno, la mantenemos. Yo creo que cada partido debería ser capaz de convencer a su feligresía y a los interesados en subsidiarla, pero con el formato que hoy tenemos y que ha sido el que hemos tenido durante todos estos años, me parece que viene surgiendo una
crítica cada vez más fuerte de sectores de la población. ¿Qué le dirías a esa gente que cuestiona el costo que tiene para el bolsillo del ciudadano desde tu postura? Primero, que haya cuestionamiento al tema es una gran oportunidad para todo el sistema de partidos, porque nos permite entrar en cuestiones que son muy profundas y que tal vez deberíamos comenzar a abordar, como el tema de el financiamiento de los partidos, la calidad de nuestra democracia, el transfugismo, el clientelismo, la corrupción, que todos esos temas están muy entrelazados, pero nunca lo abordamos de manera integral, nunca nos sentamos en una mesa a decir cómo vamos a construir una sociedad en que vayamos, en la que entre todos vayamos erradicando esos males. Digo, el tema del financiamiento a los partidos políticos y a los candidatos de los partidos políticos. Existen 3 tipos de financiamiento: autofinanciamiento, financiamiento público y financiamiento privado. Si usted se pone a analizarlo a profundidad, el menos nocivo es el financiamiento público. Primero, porque sabemos de dónde vienen esos fondos, y segundo, porque auditamos esos fondos y sabemos cómo se pueden usar y para qué se pueden usar. Y es el único que la ley manda a supervisar, porque esa es otra mentira, lo otro no está en la ley. Correcto, pero además de eso, como dice Susana, usted no tiene control ni puede auditar la cantidad de recursos que se mueven desde el financiamiento privado, ni de dónde salen, ni cuál es su fin final. ¿Cuál es su finalidad? Porque al final usted puede estar comprando un legislador que va a obedecer no a la agenda de su partido, sino a una agenda particular. Ojalá, en el mejor de los casos, que sea de un empresario o de un conjunto de empresarios. Pero ¿y cuando no es así? ¿A qué que están obedeciendo? ¿Cuál es su agenda? ¿Qué promueven? Eso es una. Luego, si nosotros fuéramos a analizar la calidad del dinero público y de cómo se utiliza en democracia, usted dirá, bueno, los partidos políticos reciben 1.000 millones de pesos. Eso es mucho dinero en un año. Bueno, pero la propaganda pública pasó de 5.000 a 11.000 millones de pesos. Y también deberíamos comenzar a revisar eso, que son las dos cosas deben hacerse. 6.000 millones de pesos más, 6 veces más de lo que reciben los partidos. La cantidad de dinero que se utilizó en ayudas se multiplicó por 3, de 16.000 millones a 53.000 millones en el año 2024. Esos son, ¿cuánto? 30 veces más de lo que reciben los partidos, casi 40 veces más de lo que reciben los partidos. Entonces, y todo eso tuvo una influencia en el resultado electoral del año 2024, porque esas ayudas nosotros no nos vamos a engañar. Todos sabemos con qué fines fueron, igual que las pensiones, que pasaron de 35.000 a 63. No son válidas, no son válidas. Nosotros no podemos normalizar, no importa qué partido lo haga, no importa si lo hizo el PLD, no importa qué partido lo haga. Nosotros no vamos a normalizar aquí que se utilicen las pensiones solidarias que tienen un fin, que se utilicen en asuntos electorales, porque aquí saloneras que eran familia, amigo, allegada, un dirigente político que usted quería traer al PRM, usted le dio una pensión sin cumplir con los requisitos. Nosotros mismos denunciamos eso, por lo tanto no estamos de acuerdo con eso. Igual con las ayudas. Bueno, las ayudas deben existir para las ONG, para las iglesias, para la gente que tenga una condición que requiere esa ayuda. Sí, pero la ausencia de criterios y la libertad que se le ha dado al gobierno para utilizarla de manera proselitista en términos electorales, eso tiene que erradicarse. Y cuando usted suma todo eso, se da cuenta que eso es 80 veces el presupuesto que reciben los partidos. Entonces tal vez deberíamos comenzar a poner atención a eso. Yo creo que hay que trabajar muchas cosas al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Johnny Pujols es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, un político joven con discurso, con propuesta, y que ahora en esta oportunidad le ha tocado pues dirigir la comunicación de su partido con respecto a los análisis, a los señalamientos, a los temas tocados por el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas. Es un momento interesante para la democracia dominicana, para los propios partidos políticos, por todos estos temas que hemos tratado, y también de cara a lo que va a ser pues todo este proceso de aquí hasta el año 2028. Johnny, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Seguimos con más. Ojalá que en el futuro nos sentemos a debatir todos esos últimos temas que son muy importantes. Claro que sí. Llévatelo, Francis.